Buenas tardes, mi nombre es Natalia Sánchez Nicolás, soy maestra de educación primaria con especialidad en audición y lenguaje y el título de mi trabajo de final de máster es Método Doman y discapacidad intelectual, mejora para el proceso de lectura. En un primer lugar me gustaría definir en dos conceptos en los que está basado este trabajo. El primero es en la Ley Orgánica de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, que en su artículo único que enuncia la equidad que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa y la igualdad de derechos y oportunidades. Además, siguiendo en esta línea, otro de las bases en los que se fundamenta este trabajo es en el concepto de educación inclusiva de Pilar Arnaiz 2003, y es que la inclusión educativa es una actitud, un sistema de valores, de creencias, pero no una actitud ni un conjunto de acciones. Y dicho esto, cabe definir dos cuestiones principales. En un primer lugar, definir qué es la discapacidad intelectual. Y es que aunque hay una gran cantidad de definiciones, en este caso nos quedamos con la del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, más conocido como DSM-4 en su edición de 2002. Esta discapacidad queda definida como la incapacidad intelectual de general muy por debajo del promedio, dando lugar a o yendo asociada con déficit o deterioro de la conducta adaptativa que comienza antes de los 18 años. Según este mismo manual, podemos clasificar esta discapacidad atendiendo a 4 criterios que reflejan el nivel de afectación cognitiva. En este caso sería leve, moderada, grave y profunda. En el caso de la niña que ha participado en el estudio, presenta un grado leve. Este se caracteriza por presentar un coeficiente intelectual de entre 50 y 55 aproximadamente y 70. Es equivalente a la categoría pedagógica de educable, adquiere un lenguaje oral completo, aunque con dificultades en concordancias y pronunciación a causa de las dislalias que produce, y estas dificultades además pueden transmitirse a nivel escrito. Dicho esto, cabe definir qué es el método Doman y cómo funciona. El método Doman es un método de lectura global que toma como unidad mínima la palabra, parte de los conocimientos previos del sujeto y se basa en la memorización. Se lleva a cabo al menos 3 veces al día en breves periodos de tiempo. Según algunos autores, como Ángeles, Georgina y García 2013, mencionan o defienden que el cerebro decodifica los impulsos electroquímicos enviados al área visual. Por eso no es raro ver a niños que desde muy pequeños reconocen marcas de artículos y logotipos con palabras. Bien, con esta misma base toma el método Doman. Es decir, siguiendo esta idea, cabe entender que es posible enseñar a leer a un niño si se utiliza un tono claro acompañado de letras grandes y vistosas, expuestas en un periodo de tiempo corto y en diferentes momentos, a modo de anuncio. Cabe decir también que la lectura, el aprendizaje de la lectura, es un proceso de aprehensión de información. La lectura permite a las personas comunicarse e interactuar con la sociedad gracias a símbolos gráficos que comparten significado para todos los lectores. Sin embargo, ante esta descripción parece que se engloba en la totalidad a la población, y aquí se encuentra el error. Es necesario tener en cuenta a aquellas personas que analizan la información de una forma diferente al resto
y en este caso se hace referencia a los niños y niñas con discapacidad intelectual. Dicho esto, sería conveniente definir el objetivo del estudio del que estamos hablando. En este caso, el objetivo es demostrar la eficacia del método Doman para la enseñanza de la lectura en una niña con discapacidad intelectual. En cuanto al método, podemos encontrar que la participante en este caso es una niña de 7 años diagnosticada de discapacidad intelectual leve, como dije anteriormente. Se encuentra escolarizada en un centro de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde los 3 años de edad. Participa en un aula ordinaria con 20 niños más y recibe apoyo específico por las maestras de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, aunque aún no ha desarrollado la lectura, a pesar de que en el colegio trabajan con ella desde los 4 años con un método fonológico. Los instrumentos que se han utilizado para la elaboración de este trabajo final de grado son una lista de palabras para la evaluación inicial y final, y unas tarjetas blancas con una medida determinada en cada fase, con grafía en color rojo o negro, dependiendo del momento de aplicación, y hojas de registro y observación para la evaluación, de manera que la evaluación va a ser siempre continua y adaptada a las necesidades de la niña. Bien, siguiendo en el método, cabe definir también el procedimiento que se ha seguido. Este se basa en el trabajo de Avellán 2017. Y es que el método consta de 5 fases. En una primera fase hablamos de palabras sueltas. Son palabras familiares para la niña y están organizadas en categorías, de manera que les ayude a organizar estas palabras. En esta primera palabra hemos elegido, por ejemplo, la palabra Marta, que es fácilmente reconocible para ella. Bien, en una segunda fase encontraríamos las parejas de palabras. Son las mismas palabras que las trabajadas en la fase anterior, pero en este caso agrupadas en parejas. Como podemos ver en el ejemplo, Marta, mamá. Son 2 palabras reconocidas para la niña y que se han trabajado en una fase anterior. En la fase 3, verbos. Siguiendo con las palabras de las fases anteriores ya conocidas y memorizadas por la niña, se introducen los verbos. Verbos sencillos y siempre con la estructura de sujeto, verbo, complemento. En este caso empezamos con las frases. Marta es mamá. En la cuarta fase se introducen los artículos. A las frases ya trabajadas anteriormente iban completando su significado. Marta es mi mamá. Por último, en la fase 5 cuento, se forma un cuento con las frases trabajadas o se lee uno previamente seleccionado. En este caso hemos juntado las palabras que hemos ido trabajando en las fases anteriores. Finalizado este proceso, se pasaría a enseñar la correspondencia grafema-fonema, pero partiendo de un conocimiento previo. Es importante decir también que cada fase consta de 5 carteles y cada sesión está separada de la siguiente entre 15 y 30 minutos. Se lleva a cabo 3 veces al día y cada tarjeta se muestra y se lee durante 1 segundo aproximadamente.